¿Quién debe decidir el cambio de equipo? ¿Nuestro hijo o nosotros? Es una pregunta bastante frecuente. Estamos en una época interesante dentro del mundillo del fútbol, ya que se acerca el final de la temporada y empieza ese periodo de nuevas adquisiciones que realizan los clubes dentro del fútbol base. Los equipos más grandes son los primeros que mueven ficha y que tienen una enorme tela de araña extendida por toda la provincia, y con la intención de llevarse a su club lo mejor que hay antes de que se los lleve el rival. Se da la preocupante situación de niños con tan solo 7 o 8 años que son fichados por grandes equipos sin tiempo apenas de poder haber pasado por un proceso de aprendizaje y de diversión en su propio club, planteándose enormes sacrificios de distancias cuando su equipo está, vamos, al lado de su casa, pasando directamente por una disciplina deportiva muy alejada de lo que el niño necesita, que es simplemente divertirse jugando al fútbol. Luego están los clubes más humildes, pero que tienen grandes pretensiones y deciden robar a los jugadores de los equipos contrarios ofreciéndoles el oro y el moro, cuando es más de lo mismo, pero disfrazado de una categoría más o menos, o de no se sabe qué proyecto deportivo que se basa sencillamente en ganar la liga y nada más. Proyecto deportivo. Ellos lo llaman así. Recuerdo con gracia el comentario de un portero que tiene 7 años y que con gran desparpajo me comentó en un entrenamiento que está cansado de que le llame por teléfono a su papá un señor que quiere que vaya al Barça. Y sigue comentando: yo me quiero quedar aquí con mis amigos. Aquí aprendo mucho ya. Es lo que ya comentábamos sobre los cantos de sirena que los papás muchas veces no son capaces de soportar y son atraídos por el brillo del escudo de tal club o de tal otro, que son el Nova Max del fútbol mundial. Ya los ven triunfando en el primer equipo del Barça o del Real Madrid, por decir dos equipos que realizan este tipo de locuras. Pero lo que más me llega a entristecer es que cuando esto ocurre y vienen a comentarme que han decidido dejar la escuela de fútbol, donde está muy a gusto y además está aprendiendo mucho, por una oferta de tal o cual equipo en una división muy alta, yo siempre les digo que se lo piensen y les animo a no hacerlo hasta que sean más mayores, ya que su periodo de formación acaba de iniciarse y al club que va lo único que hará es competir para ganar, y si no sirve, lo cambiarán por otro, pero no le enseñarán. Desgraciadamente, la respuesta de los padres es a veces que la decisión la va a tomar su hijo, que él hará lo que su hijo decida, pero esto es un grave error. Aunque suena bien, no es acertado. ¿Es esta una buena decisión? ¿O es porque no sabes qué hacer? Hmm. Quizá tienes miedo a equivocarte. Esta es una pregunta muy importante porque puede ayudar a algunos padres a enfocar esta situación dentro del fútbol. La actual cultura de la permisividad actúa como si dar a nuestros hijos el poder de decidir fuera la joya de la corona, vamos, de su educación. Y eso me preocupa porque no es muy buena idea, ¿eh? Lo que dicen tiene un gran atractivo y suena bien. Los niños toman decisiones propias respecto a determinadas cuestiones, por ejemplo, quiénes van a ser sus amigos, qué actividades realizan cuando no están en casa y cómo abordan un trabajo difícil en el colegio. Todo eso son decisiones suyas. Siempre hablamos con ellos de las posibles consecuencias de sus acciones y les hacemos saber lo que opinamos sobre su elección, pero se la dejamos a él. Son ellos los que deben tomar las decisiones y las consecuencias también recaen sobre ellos, con lo que aprenden de sus errores. Parece atractivo lo que se dice. Aún así, la teoría de la permisividad admite que a los niños no se les debe permitir decidir en todo.
Y algunas veces la respuesta es no. Hay cosas que son indiscutibles y tú decides. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos en la forma de preguntarles. No debes decir, ¿quieres ponerte la sudadera? Porque en esa pregunta le dejas que diga que no quiere ponérsela. Para facilitar las cosas, dile, ¿qué prefieres, la sudadera o el chubasquero? No se le dice, ¿quieres verdura? Sino, ¿qué deseas tomar, zanahorias o judías? Se me entiende, ¿no? A los niños hay que darles el mayor número de posibilidades de decidir, porque así ellos refuerzan su autonomía, ¿no? Tomar decisiones los capacita y así es como aprenden a decidir. Y las consecuencias, incluso las negativas, son una muy buena herramienta para el aprendizaje. En el mundo del fútbol hay situaciones constantes donde esto puede darse. El caso del jugador que viene nuevo al equipo y uno decide no pasarle balones, ya que, hombre, le puede quitar el puesto, ¿no? No es una mala elección, porque de esta forma él sigue destacando, pero no se da cuenta de que está teniendo una falta de compañerismo y además está cerrando una posible amistad con este nuevo jugador. Con frecuencia he comentado que esa es una oportunidad para hacerle ver su error y enseñarle a vivir en el futuro ese valor del compañerismo que está por encima del puesto que quiere proteger. Estamos de acuerdo, todos, en que los padres en ocasiones deben permitir que los niños aprendan de sus errores, de su mala elección. Es una lección importante de cómo funciona el mundo y una parte necesaria del crecimiento. La lección es mucho mejor si esta situación permite tener una conversación padre-hijo, aclarando criterios de actuación. Pero no debemos dejarles decidir cuando se trata de mentir, hacer daño deliberadamente a otro, faltar al respeto, ignorar una tarea escolar voluntariamente, eludir una responsabilidad, en fin. También creo que hay muchos temas en los que opiniones de padres e hijos pueden diferir, como la ropa, la música, etc. No permitas nunca que tu hijo retrase sus tareas hasta después del entrenamiento pensando que, vamos, que él mismo se dará cuenta de que está más cansado y el trabajo lo realizará mal y, en fin, se reflejará en las notas del colegio. Intenta hacerle ver que debe adelantar las tareas para antes del entrenamiento. Los niños no nacen sabiendo. La sabiduría se adquiere con la experiencia o con la experiencia de ver o aprender de los demás y de ser capaces de aplicar lo que ven y aprenderlo. Eso requiere madurez, Y además unos padres y otros adultos. Te contaré un ejemplo. Unos amigos míos son bastante aficionados al descenso de ríos con canoa. En una ocasión se disponían a descender un río que no conocían y compraron un libro que indicaba cómo había que descender por aquel río, ya que es peligroso. El libro explicaba que se hiciera caso a las indicaciones que iba dando y que cuando empiecen las aguas revueltas hicieran lo que indicaba y todo iría bien. Cuando llegaron a una parte especialmente turbulenta, el libro indicaba que se fuera por la izquierda. Sin embargo, parecía que lo normal era ir por la derecha. Aparentemente era lo más lógico. Pero hicieron caso a las indicaciones. Al cabo de un rato, vieron con claridad que si hubieran remado hacia la derecha, habrían chocado con unas enormes piedras. Las indicaciones del libro les había guiado por el buen camino, a pesar que el propio instinto indicaba la otra dirección. Ese libro guía somos los padres, pero ahora parece ser que la educación correcta es dejar siempre que decidan ellos y que colisionen con la roca siempre que no se hagan daño. Te contaré entonces la historia de la niña esquiadora. A ver, lo que voy a contar es algo completamente real, y creo que puede servir de ejemplo.
Una amiga que le encantaba esquiar decidió pasar con su familia una semana en la nieve. Y cuenta lo siguiente: antes de salir, decidí reservar plaza para la escuela de esquí para mis hijos. Mis dos hijos mayores se apuntaron fácilmente, pero mi hija de 4 años, Marta, fue un problema porque en la escuela comentaron que si tiene menos de 5 años debe decidir ella si quiere esquiar. No salimos con ellos a no ser que ellos lo decidan, comentaba el de la escuela de esquí. No me lo podía creer. En cuanto llegamos, la dejamos allí y el resto salimos a esquiar. Cuando volvimos, la vimos comiendo galletas y viendo vídeos. Y le preguntamos al profesor de la escuela, que nos dijo que, bueno, pues que había decidido la niña no salir y quedarse aquí. La niña había hecho una elección de campeonato entre salir a pasar frío o quedarse calentita comiendo galletas. Podía ser ella consciente de que estaba perdiendo algo divertido y la oportunidad de aprender una destreza que reforzaría la seguridad en sí misma. Imposible. Si hubiera salido a esquiar y hubiera empezado a llorar por el frío o lo que fuera, hubiera sido la primera en decidir que volviera adentro. Al día siguiente, el matrimonio la llevó, lógicamente, a otro lugar cercano, otra escuela, sin estas ideas tan revolucionarias, que enseñaron a la niña a esquiar sin darle ninguna lección. Y le encantó. Al final de la semana, acompañaba a toda la familia por senderos fáciles y se le veía contenta y orgullosa de haber aprendido. Era imposible que nuestra hija tomara una decisión responsable y no se lo permitimos. Cuando los niños aprenden que las decisiones son un privilegio y no un derecho, podemos empezar a explicarles nuestras decisiones cuando nos parezca necesario, pero sin justificarlas. Si a un niño de 6 años le explicamos, por ejemplo, que pasaremos el día con la abuela porque se encuentra mal y que, bueno, si vamos, se alegrará. Cuando el niño tenga 10 años, tomará decisiones acertadas al encontrarse situaciones parecidas. Explicar no es solo compartir información, debe transmitir el mensaje de te quiero, sé más que tú y tengo autoridad sobre tu vida. No podemos dejar que elija porque elegir es bueno, sin conocimiento de causa. Por tanto, lo primero que me he de preguntar es: ¿tiene mi hijo la experiencia suficiente con las cosas que va a elegir para preferir una en concreto? ¿Es capaz de valorar las consecuencias que tienen sus decisiones sobre los demás? Pienso que todo esto puede servirnos a partir de ahora para darnos cuenta que las decisiones importantes posiblemente las tengamos que tomar los padres porque nuestros hijos no son todavía maduros para tomar esas decisiones y no se dan cuenta de las consecuencias que pueden tener sobre uno mismo y sobre los demás.